Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre otro trastorno en la nutrición. En esta ocasión tocan lo que es el trastorno por atracones de comida. Este trastorno es un apetito desenfrenado y sí se considera un trastorno grave de la alimentación en la que sueles consumir unas cantidades grandes de alimento y te sientes incapaz de parar, de dejarlo o de dejar de comer. Casi todos comemos de alguna forma un poquito más, ¿no? Como por ejemplo cuando vamos y nos servimos una segunda ocasión, una tercera ocasión, sobre todo de algo que nos gusta mucho, o bien cuando estamos en una fiesta. Pero, ojo, hay que tratar de identificar primero dos aspectos importantes. Primero, distinguir lo que es el hambre y distinguir lo que es el apetito. Si llevamos, por ejemplo, 8 horas bien trabajadas, donde estamos esforzándonos constantemente, tenemos todas nuestras clases, tuvimos inclusive una clase de educación física, la cual fue desgastante y generó mucho movimiento y tuvimos que estar muy atentos durante las siguientes horas, pues obviamente el mismo desgaste fisiológico nos va a generar hambre. Y, ojo, otra cosa es el apetito. Y el apetito consiste en lo que es el querer comer lo que nos gusta o lo que nos idealizamos que nos llama la atención en ese momento. Entonces, aquí está el asunto del trastorno del atracón. Este es cuando tienes el trastorno de apetito desenfrenado, no de hambre, de apetito. La mayoría de las personas con un trastorno de atracón tienen sobrepeso o son obesas, pero pueden tener peso normal y sin embargo llegar a tener signos o síntomas conductuales y emocionales. Entre estos está el comer cantidades inusualmente grandes de comida por un tiempo determinado, por ejemplo, durante un periodo de 2 horas. Sentir que tu conducta alimenticia está fuera de control, comer inclusive cuando estás lleno, no tienes hambre, comer demasiado rápido, ¿sí? Entonces a lo mejor te sirven un buen plato y resulta que en 2 minutos ya te acabaste todo, cuando te lo debes de haber comido en 15. Comer hasta que te sientas demasiado lleno, comer solo o a escondidas y obviamente en mucha cantidad, y bueno, comer cuando te sientas deprimido o triste, o, ojo, hacer ciertas conductas de dieta que no deben de ser usuales o necesariamente correctas, como por ejemplo lo que es consumir una sola cosa en mucha cantidad o beber una sola cosa en mucha cantidad. Este es el gran problema del asunto de los refrescos y va ligando con el azúcar. Sí, podemos poner otros ejemplos como por ejemplo lo que es comer demasiado pan dulce, demasiado chocolate o demasiada pasta. Sin embargo, hay condiciones en particular que podamos decir que tenemos problemas de atracones. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio y lo puede hacer bien, pero si llega y come demasiado, tampoco es adecuado, independientemente que se vea musculoso como este tipo. Si no come sano, se acaba lastimando. Y obviamente, la característica principal, la cantidad. Si es demasiada la cantidad, por más que te guste, no está bien. Esto es un atracón. Y más sobre todo, si te lo comes y te lo acabas. ¿Sale? Entonces, independientemente que lo que comamos sea muy sano, tenemos que darle variedad a nuestra alimentación. ¿Sale? Y por lo tanto comer más sano. A diferencia de una persona con bulimia, después del atracón no se suele vomitar, ni no se usan laxantes, ni ejercicios físicos en excesos para compensar las calorías adicionales que te comiste. Sin embargo, la gravedad del trastorno se determina por la frecuencia de los episodios durante cierto tiempo de la semana. Una persona con un problema de este tipo puede llegar a desarrollar trastornos a futuro como lo que es diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, insuficiencia renal, trastornos digestivos, cáncer de colon, hemorroides. Además, lo que tenemos que reparar por la deficiencia fisiológica de la alimentación. En cuanto al tratamiento, aquí lo que tenemos que tratar de hacer es primero que el paciente reconozca o que la persona reconozca que está comiendo demasiado y solamente de lo que le gusta. Ese es el problema principal, ¿sí? Y entonces puede llegar al médico y si no se convence, definitivamente hay que hacer
una terapia psicológica conductual, porque podemos tener más interrelación, sobre todo con los episodios de conducta, estado de ánimo, y esto llevará al atracón. De tal manera que cuando ya controlamos ese problema psicológico, entonces sí podemos tratar de ir superando los otras enfermedades que se han ido acumulando por el problema del atracón. Y por último, obviamente, se le tiene que enseñar al paciente comer de manera adecuada y pues tener un estilo de vida más saludable. Y para esto entonces necesitamos otra vez a otro profesional de la salud, que es un licenciado en nutrición. Y entonces ahí le tenemos que preguntar, ok, ¿cuáles son, más aparte, las oportunidades que tengo yo para comer sanamente? Es importante que lo reconozcamos. Se calcula aquí en México que existe más de 1 millón de adolescentes con algún cierto tipo de problema de atracón, de alimentación por atracón, aquí en México, y nada más en México. Mucho ojo, chicos.